En el silencio de una habitación humilde, una joven frágil, de rostro pálido y ojos llenos de luz, pasaba noches enteras rezando mientras el resto de la ciudad dormía. Su cuerpo sufría dolores y ayunos extremos, pero su alma ardía de esperanza. Catalina de Siena, aún adolescente, se atrevía a soñar con un amor más grande que todos los amores del mundo. Y dime, hermana querida, ¿no es así también con nosotras? Entre ollas, hijos, nietos y preocupaciones, buscamos fuerzas donde no las hay. Pero, ¿cómo una joven tan sencilla llegó a ser consejera de papas y guía de multitudes? Comenta amén si quieres descubrirlo. Las calles estrechas de Siena exhalaban el aroma del pan recién horneado, mezclado con el sonido de las campanas que se esparcían por el aire de la Toscana medieval. El viento traía la frescura de las colinas y las frías piedras de las casas guardaban secretos de generaciones. En ese escenario sencillo, nació una niña llamada Catalina, destinada a iluminar el mundo con su fe. Desde sus primeros pasos, Catalina mostraba algo fuera de lo común. Mientras otras niñas corrían riendo por los callejones, ella buscaba el silencio de los rincones de la casa para rezar. Le gustaba contemplar las llamas de las velas encendidas frente a un pequeño crucifijo, como si el propio Cristo ya le hablara al corazón. Su familia era numerosa, con 25 hermanos, y la casa estaba siempre llena de voces, aromas de comida y el bullicio del día a día. Pero, en medio de esa agitación, Catalina encontraba refugio en la presencia de Dios. Su madre, una mujer fuerte y práctica, miraba con extrañeza a aquella hija que parecía preferir la oración a los juegos. Su padre, un sencillo tintorero, se sentía orgulloso de su hija obediente, aunque no comprendía del todo sus gestos de devoción. Aún siendo niña, Catalina tuvo una visión, vio a Jesús sonriéndole, vestido con ropas reales, rodeado de luz. Ese encuentro marcó su alma de tal forma que, aunque no lo comprendiera por completo, decidió en su interior que su corazón pertenecería solo a él. Imagina, hermana querida, a una niña de 7 años eligiendo ayunar y privarse de pequeñas vanidades que tanto atraían a las demás. Mientras sus hermanas mayores soñaban con fiestas y vestidos coloridos, Catalina se enamoraba del silencio y de la sencillez. Podaba sus propios deseos como quien poda un rosal, para que floreciera la rosa más bella, la fe. El pueblo, al observar a aquella niña tan serena, empezaba a preguntarse, ¿qué será de ella cuando crezca? Pero no todo era admiración. También había incomprensión e incluso burlas. Es solo una fase, decían algunos. Es un exceso, murmuraban otros. Pero Catalina, con la dulzura que solo los santos poseen, respondía con una sonrisa y seguía adelante. Ya se notaba en ella una fuerza silenciosa que no venía de la edad, sino de la gracia. Así como una pequeña vela puede iluminar toda una habitación, la fe de Catalina iluminaba la vida de quienes la rodeaban, aún sin decir muchas palabras. Y es aquí donde necesitamos detenernos juntas y reflexionar, hermana mía. ¿Cuántas veces en tu vida también fuiste incomprendida por causa de tu fe? Tal vez cuando insististe en enseñar a tus nietos a rezar, aunque sus padres no lo valoraran, o cuando, ya cansada, preferiste levantarte de madrugada para interceder por tus hijos lejanos. Catalina nos enseña que no hace falta mucho para agradar a Dios, basta con ser fiel en lo pequeño, constante en el silencio y valiente para mantenerse firme, incluso cuando nadie aplaude. La palabra nos lo confirma, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mt 19:14. Catalina, aún tan joven, demostró que la fe simple y pura de un niño puede mover el corazón del mismo Cristo. No fue su fuerza, sino su entrega, lo que la hizo grande ante Dios. Pero lo que nadie podía imaginar era que aquella niña frágil, con los ojos puestos en el cielo, comenzaría a causar incomodidad incluso dentro de su propio hogar. Sus gestos de fe, tan radicales para la época, provocarían reacciones inesperadas entre sus familiares. Y sin que ella lo supiera, las primeras pruebas estaban a punto de tocar a la puerta.
El sonido de la olla de sopa burbujeando se mezclaba con el ruido de las telas al ser lavadas, mientras el fuerte olor a leña quemada llenaba la casa. Los niños corrían entre las habitaciones estrechas y las voces se alzaban en discusiones sobre matrimonios, dotes y responsabilidades. En ese ambiente de vida común, Catalina crecía como una joven distinta a las demás. Su madre, Lapa, era firme y decidida. Veía en sus hijas a mujeres destinadas a casarse, tener hijos y cuidar del hogar. Al notar que Catalina rechazaba los vestidos elegantes, que prefería la ropa sencilla y el silencio de la oración, se inquietaba. Es solo una etapa, se repetía, tratando de convencerse. Pero los días pasaban y la decisión de la niña solo se hacía más fuerte. Con tan solo 12 años, Catalina ya sabía lo que quería, pertenecer únicamente a Cristo. Cuando se dio cuenta de que su familia comenzaba a planear su futuro matrimonial, tomó una decisión radical. Fue a una habitación, oró largamente ante un crucifijo y, al regresar, llevaba unas tijeras en las manos. Con una valentía poco común, cortó su largo cabello, orgullo de las mujeres de su tiempo. Ese gesto, tan simple y a la vez tan impactante, fue su forma de decir: mi corazón ya tiene dueño, y ese dueño es el Señor. Sus hermanas se burlaron de ella, llamándola terca. Algunas amigas comentaban en secreto: qué desperdicio de juventud. Su madre lloró, enfurecida, e intentó convencerla con regalos y promesas. Pero Catalina, serena, solo respondía: no puedo volver atrás. Jesús es mi esposo. Soportaba reprensiones, humillaciones e incluso pequeños castigos con paciencia, sin perder jamás la dulzura en la mirada. Los días se volvieron pesados. Muchas veces, su familia le imponía tareas extenuantes para alejarla de la oración. Ya que no quiere casarse, que al menos trabaje el doble, decían. Y ahí estaba Catalina, cargando baldes, lavando ropa, sirviendo comidas, mientras en su corazón oraba, transformando cada gesto en una ofrenda a Dios. Su vida comenzaba a ser una oración viva, y su paciencia desconcertaba a todos. Imagina, hermana querida, el peso que esta joven cargaba. Tal vez tú también has vivido algo parecido, sentirte presionada a seguir caminos que no eran los tuyos, a actuar como el mundo espera, aun cuando tu corazón gritaba algo distinto. ¿Cuántas veces fuiste criticada por mantener la fe en medio de burlas? ¿O por insistir en una vida sencilla mientras otros buscaban brillo y vanidad? Catalina nos recuerda que la firmeza en el llamado es una gracia, y que incluso cuando todo a nuestro alrededor intenta arrastrarnos, podemos permanecer firmes en Cristo. La palabra nos guía: tengo siempre al Señor delante de mí, con Él a mi derecha, jamás tropezaré. Sal 16:8. Catalina, aún adolescente, hizo de esta promesa su estandarte. Su valentía no venía de la fuerza física ni del apoyo familiar, sino de la certeza de que el Señor sostenía cada uno de sus pasos. Pero lo que nadie sabía era que, en el secreto de las noches silenciosas, Catalina recibía fuerzas sobrenaturales para soportar tanta presión. Y a medida que crecía en oración, algo extraordinario comenzaba a suceder, experiencias místicas profundas que cambiarían no solo su vida, sino también la historia de la Iglesia. El frío de la madrugada cortaba el aire, y solo la llama frágil de una vela temblorosa iluminaba la pequeña habitación. El sonido distante de los cánticos en la capilla se mezclaba con el silencio profundo, mientras el aroma de cera derretida y del pan simple del día anterior llenaba el ambiente. Allí, arrodillada sobre el suelo duro, Catalina pasaba horas en oración. Con apenas 15 años, su vida ya estaba marcada por una disciplina que asustaba y fascinaba. Mientras muchos aún dormían, ella se levantaba para rezar. Su cuerpo delgado ya sentía los efectos de los largos ayunos y vigilias. Comía tan poco que a veces su familia se preocupaba, pero ella decía sonriendo: mi alma se alimenta del pan del cielo. Su fragilidad física contrastaba con la fortaleza de su fe. La gente comenzó a notar que había algo diferente. Cuando un vecino enfermo le pidió oración, Catalina fue a visitarlo. Oró en silencio,
Posó suavemente la mano sobre su frente y, al poco tiempo, el hombre se levantó con una salud inesperada. La noticia corrió por el vecindario: esa niña tiene la bendición de Dios. Otros enfermos comenzaron a buscarla, y muchos relataban alivio, consuelo e incluso curaciones. Pero el mayor milagro no estaba solo en las sanaciones visibles. Catalina tenía el don de escuchar con paciencia y una mirada llena de compasión. Pobres, viudas, mujeres cansadas de luchar por su familia, todos encontraban en ella una palabra de aliento. Aunque no sabía leer ni escribir, hablaba con una sabiduría que brotaba de la oración. Muchos decían: parece que escucha directamente del cielo. En cierta ocasión, una madre angustiada se acercó a Catalina, llorando por su hijo rebelde que se había alejado de casa. Catalina la recibió con ternura y le dijo: confía, el Señor no abandona a ningún hijo de oración. Aquella mujer se fue renovada, y días después, el muchacho regresó pidiendo perdón. Esta noticia aumentó aún más la fama de la joven. Pero no todos creían. Algunos murmuraban: es solo coincidencia. Otros se burlaban: una niña así no puede tener dones. Catalina sufría en silencio, pero transformaba hasta las críticas en oración. Cuando la incomprensión se hacía más intensa, se refugiaba frente al crucifijo, repitiendo: Señor, si es tu voluntad, dame fuerzas para continuar. Hermana querida en Cristo, observa cuánto nos enseña la vida de Catalina. ¿Cuántas veces tú también sentiste que tus oraciones eran pequeñas frente a problemas enormes, verdad? Tal vez al interceder por un nieto distante, por un hijo enfermo, o al cargar sola el peso del hogar. Pero nunca subestimes la fuerza de tu oración. El corazón de una mujer sencilla que reza con fe puede cambiar destinos. El Señor no desprecia las lágrimas escondidas que derramas en la almohada. La palabra nos recuerda: mucho puede la oración ferviente del justo. Esco 5:16. La oración no es pérdida de tiempo. Es arma, es bálsamo, es el secreto de la victoria en medio de las batallas. Así como Dios escuchó a Catalina, también te escucha a ti, incluso cuando el silencio parece prolongarse demasiado. Pero las experiencias espirituales de Catalina no se limitarían a curaciones y palabras de consuelo. En el silencio de sus noches de oración, comenzaban a surgir visiones extraordinarias. El mismo Jesús se le aparecía, revelándole secretos de amor y de sufrimiento. Y, sin que ella pudiera imaginarlo, esos encuentros sagrados la llevarían a enfrentar dolores aún mayores, preparándola para una unión mística que cambiaría para siempre su vida. El perfume de las flores silvestres llenaba el aire primaveral, mientras el sol, ya alto, bañaba las colinas de la Toscana con una luz dorada. El canto de los pájaros se mezclaba con el silencio recogido del corazón de Catalina, que se dejaba envolver por el misterio de la presencia de Dios. Ya no era solo una joven piadosa, su vida de oración la había conducido a experiencias que iban más allá de lo que las palabras podían explicar. Durante largas horas frente al crucifijo, Catalina comenzaba a ver no solo una imagen de madera, sino al propio Cristo vivo, que se inclinaba hacia ella con ternura. Él le hablaba con palabras que nadie más oía, pero que marcaban su alma como fuego. Fue en una de esas experiencias que ocurrió algo extraordinario. Catalina relató haber visto a Jesús acercarse, trayendo en su mano un anillo invisible. Él le dijo: hoy te desposo conmigo, en la fe y en la fidelidad. Serás mía para siempre. Catalina sintió entonces un calor indescriptible en el corazón, y comprendió que su vida ya no le pertenecía, era completamente del Señor. El anillo no podía ser visto por otros, pero para ella era real, más verdadero que cualquier joya de la tierra. Ese matrimonio místico no la alejó de las personas, al contrario, la hizo aún más cercana. Su unión con Cristo le daba una dulzura inédita al acoger a los pobres, un valor inesperado ante las críticas y una fuerza sobrenatural para cargar con los sufrimientos. Era como si, en cada gesto, no actuara solo Catalina, sino el mismo Jesús a través de ella. Algunos, al oír sus relatos, dudaban. Son fantasías de una joven débil,
decían. Otros, sin embargo, notaban que había algo sagrado en su mirada. Había un brillo, una firmeza y una paz que no se encontraba en nadie más. Hasta los corazones más endurecidos se veían tocados por su presencia. En ciertos momentos, Catalina era arrebatada en éxtasis, permaneciendo horas inmóvil, con el rostro iluminado, como si contemplara algo que no pertenecía a este mundo. Y cuando regresaba, hablaba con sencillez, sin vanidad, repitiendo solo, Jesús lo es todo para mí. Esa intimidad con el Señor se volvía cada vez más evidente, transformándola en un testimonio vivo de que Dios puede unirse profundamente a un alma humilde. Querida hermana en Cristo, escúchame bien, lo que Catalina vivió de manera extraordinaria también puede ser experimentado por nosotras en pequeñas dosis, en el silencio del hogar, en la sencillez del día a día. ¿Has pensado que, cuando rezas frente a una imagen de Jesús o de la Virgen, Él también se acerca para susurrarte al corazón? Esta unión íntima con Dios no es un privilegio exclusivo de santos lejanos, sino una oferta para cada mujer que abre su corazón con fe. Tal vez nunca veas un anillo invisible, pero seguramente ya sentiste esa paz inexplicable después de orar. Ese es el signo de que Él está contigo. La Escritura lo confirma: yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y amor, en misericordia y compasión. Post 2:19. Catalina vivió esta promesa de manera única, pero toda cristiana está llamada a vivir como esposa fiel de Cristo, en fidelidad, oración y confianza. Pero esta unión tan profunda no significaba solo dulzura. Al contrario, cuanto más se unía Catalina a Jesús, más compartía sus dolores. Pronto comenzaría a sentir en su propia carne los sufrimientos de Cristo. Y, hermana mía, lo que ella no sabía era que esas marcas de amor la llevarían a misiones impensables, colocándola frente a reyes y papas. El olor a pergaminos viejos y velas consumidas se esparcía por las salas silenciosas, mientras los pasos resonaban bajo los arcos de piedra. El aire, cargado de política y tensión, contrastaba con la ligereza de la oración. Catalina, ya reconocida por su vida santa, no se limitaba más al silencio de su habitación de oración. Su unión profunda con Cristo la empujaba hacia afuera, al corazón de un mundo en crisis. En aquel tiempo, la Iglesia sufría divisiones, guerras entre ciudades y, sobre todo, el exilio del Papa en Aviñón. Roma, la ciudad de Pedro, estaba sin su pastor y el rebaño se dispersaba en confusión. Y lo más sorprendente, hermanas queridas, era que Dios eligió precisamente a una joven analfabeta, sin títulos, para hablarles a los grandes de la tierra. ¿Cómo podía ser? Catalina no sabía leer ni escribir, pero dictaba cartas que eran copiadas por secretarios y enviadas a obispos, reyes y papas. Sus palabras eran firmes como espada y dulces como miel. Llamaba a los poderosos queridos hijos en Cristo, pero no temía exhortarlos con valentía. A un rey lleno de orgullo, le recordaba que todo poder viene de Dios. A un papa inseguro, lo animaba a dejar el miedo y volver a la sede de Roma. Sus consejos no nacían del estudio humano, sino de la oración. Pasaba noches de rodillas, suplicando por la Iglesia y sus líderes, y de allí brotaba la sabiduría. Imagina, hermana mía, una mujer físicamente frágil siendo llamada a intervenir en guerras entre ciudades. No iba armada con espadas, sino con la fuerza de la palabra de Cristo. Donde llegaba, llevaba reconciliación. Muchos testificaban que su sola presencia cambiaba los ánimos. Un ejemplo impactante fue cuando se dirigió a Aviñón para encontrarse con el Papa Gregorio XI. Los pasillos del palacio eran fríos y llenos de intrigas. Los consejeros le decían al Papa que no la escuchara. Pero cuando Catalina entró, vestida humildemente, con los ojos llenos de luz, su voz firme tocó el corazón del pontífice. Lo llamó Dulce Cristo en la tierra y, al mismo tiempo, lo exhortó como una hija amorosa que llama la atención a su padre: regresa a Roma. El rebaño necesita a su pastor. Sus palabras, dichas con sencillez, tuvieron más fuerza que tratados y ejércitos. Poco después, el Papa regresó a Roma,
y la Iglesia recuperó la esperanza. Sus cartas, aún conservadas hoy, muestran esa mezcla rara, ternura de madre y firmeza de profeta. Muchos gobernantes, antes resistentes, cedían ante su claridad. Catalina no buscaba poder ni reconocimiento, solo buscaba la gloria de Cristo y el bien de la Iglesia. Y, sin embargo, cuanto más se entregaba, más responsabilidades le eran confiadas. Era buscada por nobles, sacerdotes, soldados e incluso viudas sencillas. A todos los acogía con el mismo corazón maternal. Querida hermana, piensa un momento, ¿cuántas veces también tuviste que ser pacificadora en tu propia casa? A veces entre hijos que se pelean, entre nietos que no se entienden, entre vecinos que no se respetan. ¿Cuántas veces el Señor no te dio palabras de consuelo que calmaron discusiones? Catalina nos enseña que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en arrodillarse primero ante Dios, para luego hablar con dulzura y valentía. Como nos recuerda la Escritura, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mt 5:9. Tú, mi querida, estás llamada a ser esa pacificadora en tu hogar, en tu comunidad, en tu familia. No subestimes el poder de una palabra dicha con fe y mansedumbre. Pero tanta entrega tenía su precio. El cuerpo frágil de Catalina comenzaba a sentir el peso de los viajes, ayunos y responsabilidades. Su alma ardía de amor, pero la carne ya comenzaba a desgastarse rápidamente. Lo que nadie sabía era que los mayores sufrimientos aún estaban por venir, cuando ella se ofrecería por completo como víctima por la Iglesia, cargando dolores que no eran solo suyos. El aroma del incienso se mezclaba con el de la cera de las velas, mientras cánticos suaves resonaban entre las paredes de la iglesia al caer la tarde. La penumbra dorada creaba un clima de despedida y entrega silenciosa. El cuerpo de Catalina ya estaba frágil, consumido por años de ayunos, viajes y responsabilidades que ella nunca buscó, pero aceptó por obediencia a Cristo. A los 33 años, la misma edad de Jesús, su salud se deterioraba rápidamente. Aún así, no pensaba en sí misma, ofrecía cada dolor por la Iglesia, cada debilidad por el Papa, cada lágrima por los pecadores. Cuando le pedían que descansara, sonreía y respondía, mi descanso será en el Señor. Los dolores eran constantes. Su cuerpo parecía no resistir más, pero su alma ardía de amor. Muchas veces, era llevada en brazos hasta la iglesia por amigos espirituales, y allí, aún sin fuerzas, permanecía en oración. Cuando no podía hablar en voz alta, repetía en voz baja, sangre de Cristo, lava a la iglesia. Ese clamor se convirtió en su último canto de vida. Personas de todas partes venían a visitarla. Pobres, enfermos, religiosos e incluso líderes que en otro tiempo habían dudado de ella, ahora se acercaban, pidiendo una palabra, una oración, una bendición. Incluso en la debilidad, se entregaba por completo, transformando el sufrimiento en una escuela de amor. Algunos testificaban que, al acercarse a su lecho, sentían paz, como si la misma presencia de Jesús llenara aquel cuarto sencillo. El 29 de abril de 1380, rodeada de sus hijos espirituales, Catalina entregó su alma a Dios. No había oro, ni coronas, ni palacios. Solo una cama humilde, un crucifijo y corazones agradecidos. Tenía apenas 33 años, pero dejó una herencia de santidad que resonaría por siglos. Su vida demostraba que Dios escoge a los pequeños para confundir a los grandes, y que una mujer sencilla, analfabeta y frágil puede convertirse en doctora de la Iglesia y consejera de papas. Su muerte no fue un final, sino un comienzo. Sus escritos, dictados a sus discípulos,